para alabarle, para glorificarle. Esperemos que ahora sí se escuche la clase. Estoy haciendo unas pruebas de audio ahorita y parece que sí se oía, entonces esperemos que sí se siga escuchando. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a nuestras Biblias, Proverbios capítulo 22, versículo 6, un versículo muy conocido por muchos. Vamos a darle lectura. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites llegar a este lugar, Señor, donde podemos alabarte, glorificarte, Señor, rendir a ti toda nuestra adoración, pero también podemos ser alimentados por tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, gracias por los que ya estamos aquí y gracias por los que probablemente se irán agregando poco a poco, Señor, conforme a tu misericordia para con tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, queremos rogarte que bendigas esta clase, que bendigas el mensaje que has preparado para nosotros, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, quien hablas a nuestras vidas y necesitamos que seas tú quien hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que nos des una actitud enseñable, un espíritu enseñable, Señor, que seamos capaces de discernir tu palabra y ser alimentados por ella, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando más que nada en cuanto a la correcta interpretación de las escrituras, si mal no me acuerdo. El tema es el sacerdocio de los padres y estamos hablando acerca de el triple modelo de Dios. Y digo que estuvimos hablando sobre la interpretación de las escrituras por una pregunta que se hizo en la clase, ¿verdad? Que fue lo que nos enfocamos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a retomar lo que sí es el tema. El tema es el triple modelo de Dios para los padres, o el modelo triple de Dios, ¿sí? Dijimos que el modelo triple de Dios es ama, enseña y disciplina, ¿sí? Vamos por favor ahí a Juan 16:13 y Hebreos 12 del 5 al 8. Esgrima, dijo por ahí años, ¿verdad? Juan 16:13, Hebreos 12 del 5 al 8. Sí, primero Juan 16:13 y luego Hebreos 12 del 5 al 8. ¿Lo tienen? En Juan 16 encontramos la promesa, hermanos, de la venida del Espíritu Santo con un propósito. ¿Qué dice? Juan 16, ¿qué dice? Sí. Ok, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino lo que oye. Ok, ¿de qué estamos hablando ahí, hermanos? Estamos hablando de instrucción, de enseñanza. Estamos hablando ahí, hermanos, de dirección de parte de Dios para nuestras vidas. Dios, en su papel de Padre, porque Dios es el Padre por excelencia. Nosotros dijimos la semana pasada, derivamos nuestra calidad de padres de Él.
Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los animales de la tierra, etcétera, etcétera. Cuando Dios crea al hombre, le da este mandamiento: señorea sobre los animales, señorea sobre las bestias de la tierra, señorea sobre todo lo creado. Derivamos nuestra calidad de padre de Él. Él es el creador, nosotros somos procreadores. ¿Sí? Es diferente. Es, dijo Don Simi, lo mismo, pero más vara. ¿Ah? Entonces, somos procreadores porque el Señor así nos hizo. Nosotros derivamos nuestra calidad de padres directamente de Dios. Nuestra autoridad como padres la derivamos directamente de Dios. Por eso es que hay un mandamiento en la Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que no dice honra a tu hijo y a tu hija? No, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, sí hay un versículo, hay un mandamiento que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Sin embargo, permanece todavía el otro mandamiento también: honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque nuestra calidad de padres, hermanos, no depende de nosotros, se deriva directamente de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, Hebreos 12 del 5 al 8, ¿qué dice? Hebreos, ¿qué? 12 del 5 al 8. Si ya lo tienen, léanlo, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué más? Ajá. Porque el Señor a quien ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense bien. Fíjense bien, aquí vemos las siguientes dos cosas. Ya vimos que el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo capacita, ¿sí? Pero también dice la palabra del Señor: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Es decir, el Señor también nos da nuestros coscorrones de repente, ¿sí o no? De repente nos jala las orejas. Y de repente, hermanos, vemos que el Señor, a veces sentimos que la disciplina es dura, es pesada, es terrible a veces. Pero todo va, hermanos, como prueba, o va en sustento de su amor. Dice, porque dice Dios al que ama. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que dicen: yo soy el chiple de Dios. Yo no quisiera estar en esos zapatos, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hay mucha gente que se ufana de ay, es que Dios a mí me tiene chiple, es que yo esto, es que yo lo otro, y yo tengo y tú no. Y bueno, yo tuve un patrón que así era, ¿verdad? En cierta ocasión me mandó al banco, y como ustedes saben, en los bancos ya de repente tienen sus preferencias, ¿verdad? Hasta les dan sus tarjetas ahí de preferente, dicen las tarjetas, en ese banco especialmente. Y me estuve como 2 horas en el banco, hermanos, y cuando llego otra vez ahí a mi trabajo, me dice mi patrón: ¿por qué te estuviste tanto? Y lo clásico, Entonces un día se ofreció que fuera él, y como en 5 o 10 minutos regresó, y llegó diciéndome: mira, preferente la tarjeta. Y me estuvo presumiendo la tarjeta preferente, ¿verdad? Y él era de las personas, hermanos, él fue una de las personas que llegó a una iglesia y se apartó del Señor. Él llegó a la iglesia, se casó en la iglesia, se fue de la iglesia junto con su esposa, jamás volvieron los dos a la iglesia. Y es una persona que no, Dios lo tiene chiple, y Dios lo tiene chiple, y hasta la fecha es un hombre que ahorita tiene más o menos, ¿verdad? No es así rico, pero tiene su negocio.
Pero siempre me llegó así con eso de que, mira, y qué preferente, que Dios a mí me tiene chiple, que a ver, tú que eres pastor y que a mí Dios me tiene chiple, que yo que no estoy ahí, que no sé qué tal. Y un día le dije, pues yo no quisiera estar en tus zapatos, le dije, porque el día, le dije, que tú tengas que llegar a la eternidad, le dije, te va a pasar lo que al rico y Lázaro. ¿Se acuerdan qué le pasó al rico? ¿Ah? Tú tuviste tus bienes en tu vida. Entonces, a veces, hermanos, nosotros necesitamos estar bien dispuestos a ser disciplinados, porque Dios disciplina al que ama. ¿Me explico? Y si Dios me va a disciplinar por su amor, que venga su disciplina, aunque nos duela. Y se los dice alguien que en ciertos tiempos ha tenido que pasar por la disciplina. O sea, yo no les estoy diciendo algo que sea ajeno a mí. Yo mismo he tenido que ser disciplinado por Dios en su momento. ¿Me explico? Gracias a Dios por esa disciplina, porque ahorita estamos aquí para gloria de su nombre y estamos en pie y nos hemos sostenido por gracia de Él. Pero también hemos recibido nuestros azotes, ¿sí? Y buenos azotes. Bueno, pero en fin, esa es otra historia, dijo por ahí alguien, ¿va? Digo otra historia. Ok, entonces, Dios comienza, hermanos, con la enseñanza. El Señor nunca va a comenzar con la disciplina, siempre comienza con la enseñanza, siempre nos instruye primero, siempre nos dice cómo. Miren, Dios, hermanos amados, enseña, y luego cuando la enseñanza es rechazada o ignorada, fíjense bien, rechazada o ignorada, ¿qué es eso? Que no la lleva a cabo, fíjense bien, rechazar o ignorar la palabra del Señor, rechazar o ignorar la enseñanza, tiene que ver con que sí recibí la enseñanza, sí recibí la instrucción, pero como luego dicen por ahí, la mandé por un tubo. Yo hago las cosas a mi manera, a mí me funcionan mejor así, a mí me sirve mejor de esta otra forma. Miren, nadie de nosotros, y lo voy a ver más adelante, pero nadie de nosotros puede exigirle a alguien que haga bien una tarea si primero no le dice cómo hacerla. ¿Me explico? Vamos adelante. Instruye al niño en su camino, ¿sí? Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. El apóstol Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, en el cual, hermanos, cada miembro tiene un lugar y una función únicos. En el cuerpo del ser humano, hermanos, hay una cadena que se llama cadena genética. Esa cadena genética, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos esa cadena genética. No hay una persona, no hay un animal, no hay una planta que no tenga su propia cadena genética. Y conforme a esa cadena genética, cada animal, cada planta y cada persona tiene su propia naturaleza, su propia personalidad, ¿sí? Cada cadena genética es conocida también como el libro de la vida. ¿Por qué? Porque en esa cadena de genes, cada uno de nuestros genes trae información muy específica de cómo somos, de qué es lo que somos, ¿sí? En esos genes viene la información de mi color de piel. En esos, por eso, hermanos, es que usted es blanco, usted es moreno, o a lo mejor usted es más amarillo, o a lo mejor usted es más oscuro, porque en su cadena genética está esa información, ¿sí? Y de acuerdo a esa información usted va a funcionar, usted va a hacer. Ahora, hay quienes dicen, hablando de esto de los genes, ¿verdad? Hay quienes dicen, es que Dios así me hizo. No, espérame, Dios te hizo varón y hembra. Ya tus preferencias son otra cosa. Lo que tú decidas hacer, eso está en tu cerebro, eso está en tus emociones, eso está en tu alma, ¿sí? Pero Dios nos creó con una información genética bien clara y bien precisa. Cuando una persona se muere y lo encuentran allá en un barranco tirado después de, no sé, mucho tiempo, llega la ciencia, llegan los forenses, y ellos no van a decir, era un homosexual o era una lesbiana de tantos años. No, ellos van a decir, es un varón de tantos años o es una mujer de tantos años. ¿Me explico? Porque la cadena genética no determina tu sexualidad. ¿Estamos? Tu cadena genética no determina tus preferencias. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las tortas con aguacate. Y conozco una persona
a la que no le gustan las tortas con aguacate, le gustan sin aguacate. ¿En dónde está esa diferencia? ¿En sus genes? No, está en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en lo que nos agrada. ¿Me explico? Ok, entonces Dios, hermanos, nos hizo a cada uno de nosotros con funciones muy claras, muy precisas para cada uno, y lo vamos a ver más adelante también. Es funciones, tarea de cada padre, tratar de averiguar las instrucciones que cada hijo trae dentro de sí mismo para ayudarlo a explotar esas instrucciones, a cumplir con esa tarea. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que somos un cuerpo en el cual hay una función única para cada miembro. Por otra parte, Glenn Clark, uno de los grandes maestros de la generación pasada sobre la vida de oración, dijo que cada niño que viene al mundo trae algo así como órdenes selladas. Esas órdenes selladas que vienen en cada uno de nosotros, cada uno trae instrucciones diferentes. Por eso, si a lo mejor uno de mis hijos es bien trabajador, a lo mejor el otro no lo va a hacer tanto. Si uno de mis hijos es muy estudioso, muy aplicado, saca puros 10, a lo mejor el otro va a sacar puro 0.1. ¿Me explico? En lugar de sacar el 1.0, va a sacar el 0.1. ¿Por qué? Porque cada hijo es diferente. Y usted que tiene más de un hijo, sabe que cada hijo es diferente. Yo les decía ahorita, de repente a lo mejor a mí me gusta el aguacate, hay otro que en la casa que a lo mejor no le gusta, hay alguien que a lo mejor le gusta el queso y hay otro al que no le gusta el queso, hay alguien que le gustan los frijoles con chorizo y otro que le gusta, no sé, los frijoles solos. Hasta en eso nos damos cuenta que cada uno viene con órdenes selladas muy específicas. ¿Me explico? Cada uno tendrá que ser instruido de forma diferente, hermanos. El Espíritu Santo no trató conmigo como trató con el hermano Melquiades o con la hermana Patti. Trató de diferente manera. Nuestro testimonio, si algún día el Señor nos permite juntarnos y platicar entre los tres cómo Dios trató con nosotros, a lo mejor nos vamos a topar con diferencias bien marcadas. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, estaba en mi casa, me estaba bañando y de repente cuando salgo del baño empecé a vestirme y oigo que tocan la puerta. Era un miércoles en la mañana. Yo estaba alistándome para irme a trabajar y de repente tocan la puerta y era un joven de la iglesia, un joven que se llamaba Efraín. Y llega con mi mamá y mi mamá abrió la puerta. Era la única cristiana en la casa. No había teléfono en casa en esos días. Todavía no teníamos la fortuna de contratar teléfono. Y la noche anterior, el martes en la noche, mi mamá me invitó al templo porque había una campaña para jóvenes. Y yo le dije a mi mamá, yo ya estaba hasta como por acá de que mi mamá estuviera diciendo que vaya al templo y que vaya al templo y que vaya al templo. Y esa noche, ese martes, yo le dije a mi mamá, mire mamá, el día que alguien de la iglesia me invita a la iglesia, ese día voy. Alguien que no sea usted. Pero si yo me entero que usted les anda diciendo que me inviten, olvídese, jamás vuelvo a pisar una iglesia. Eso fue el martes en la noche, hermanos, después del culto, porque les digo, había una campaña, una semana juvenil. El miércoles en la mañana, cuando me estaba yo bañando, llegan y tocan la puerta y era un hermano de la iglesia, el hermano Efraín. Hermana, ¿usted tiene un hijo que es güero? Sí. Dice, y le dicen Martín, o se llama Martín, o Luis Martín, algo así. Sí, le dicen Martín. Dijo, pues es que Dios me mandó con un mensaje. Pues ya en eso salgo yo y me dice, hijo, tú eres. O sea, yo ni siquiera sabía qué onda, sino que me dice, tú eres, me dijo. Y le dije, ¿yo soy qué o qué? Le dije, y luego me dijo, no, dijo, Dios me dijo que fueras hoy al templo porque tiene algo para ti. Yo no sé con cuántos Dios habrá tratado así. ¿A cuántos Dios les habrá ido a evangelizar de esa manera? Antes de eso yo tuve un sueño. Antes de eso, unos meses antes yo tuve un sueño. No me acuerdo cuántos meses antes, pero tuve un sueño. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años y un mes de marzo, 1 de marzo. A los pocos meses, antes de noviembre, porque el 17 de noviembre fue el día que yo me entregué al Señor, yo tuve un sueño. Yo veía una pared blanca, una pared muy blanca, resplandeciente, y en mi sueño yo me iba acercando a esa pared.
Cuando llego a cierta distancia, empiezo a ver una franja negra, completamente negra, a lo alto de esa pared, en lo alto de esa pared. Pero llego hasta un lugar donde esa raya negra se convierte en puros puntos negros, pero la pared seguía siendo blanca. Llego a un lugar donde me detengo, dejo de caminar, y de repente uno de esos puntos negros se va haciendo más grande. Resulta que eran caras, eran cabezas, se veían negras, todas negras, pero por el cabello. Resulta que mi papá falleció de cáncer, hermano. Yo tenía 17 años cuando él falleció. Él tenía un hoyo en la garganta donde le extirparon el cáncer por el tabaco, y pues olía bastante fuerte, bastante feo. El caso es de que llega mi papá muy contento y me dice: mira, mijo, mira, Cristo me sanó, mira, el Señor me sanó, mira mi cuello. Me enseñaba el cuello, hermano, con un gozo, con una alegría. De repente se me queda viendo muy serio y me dice: tú tienes que buscar a Dios. Eso fue un sueño, por supuesto, o sea, no era que mi papá estuviera ahí, ¿verdad? Fue un sueño. Pasan los tiempos, pasan los meses, hermanos, y llega este joven ese día y me dice: Dios que vayas al templo esta noche porque tiene algo para ti. Era una conferencia, ni siquiera fue una predicación, fue una conferencia. Esa noche yo entregué mi vida al Señor. Esa noche tuve que ir a trabajar a un motel. Mi hermano mayor trabajaba como encargado por las noches y ese día no pudo ir y me pidió que yo fuera y lo cubriera. Al día siguiente, cuando venía de regreso del motel, ahí en la 64 y Flores Magón, se paró el camión donde yo me bajé para caminar hasta mi casa. Yo vivía hasta la Samaniego y 62. Y venía caminando, hermanos, y al llegar a las vías, de repente una patrulla por aquí, otra patrulla por acá y otra por más acá. Ya me andaban atropellando, por cierto. Y llegaron y se pararon, hermanos, exactamente a un lado de las vías, donde había una especie como de puente, un arroyito chiquito, y había un puentecito chiquito que atravesaba ese arroyo con las vías del tren. Todavía no estaba la vialidad. Y de repente veo, hermanos, que estaban unos tenis, ¿verdad? Así parados los tenis. La suela, se veía la suela de los tenis. Y dije: un pobre borrachito, ahorita le dan para arriba y le toman lo poco que traiga. Pues no, ya lo habían tumbado con todo lo que traía 50 pesos. Y lo habían matado, hermanos. Una piedra grandota como la que está ahí arriba, en los escalones, no sé si la han visto, poquito más grande, la tenía en la cabeza, hermanos. Y el Señor me dijo: mira de todo lo que te he guardado. Repito, no sé con cuántos el Señor habrá tratado igual. Esa fue la forma en la que Dios me atrajo nuevamente, hermano. Y digo nuevamente porque yo estuve en la iglesia, hermanos, desde pequeño. Mi mamá nos llevaba desde la 60 y Samaniego hasta la 66 y Vialidad HP, que entonces en aquellos entonces no era vialidad, eran las puras vías. Una iglesita pequeña que se llama la Nueva Jerusalén. Allá íbamos, hermanos, a pie. Mi mamá en la escuela de verano llevaba 40 chavalos. 40, ¿de dónde los sacaba? Yo no sé, pero 40 chavalos caminando por toda la 64 hasta las vías, y luego ya entrábamos allá rumbo a la Nueva Jerusalén. El asunto es este, hermanos. Yo desde muy pequeño conozco la palabra. El Señor me daba canciones, hermanos, que yo las cantaba en la escuela dominical. Y los maestros decían: pues ¿quién te enseña esas canciones, mijo? ¿Dónde las oyes? Yo las soñaba. No sé con cuántos Dios habrá tratado igual, pero Dios trata con cada uno. El Espíritu Santo nos instruye a cada uno en lo particular, hermano. Nosotros como padres tenemos la necesidad y la responsabilidad de tratar con cada uno de nuestros hijos de manera diferente, porque no son iguales. Habrá situaciones que nuestros hijos nos entiendan a la primera, habrá situaciones que con el otro tendremos que explicarle y explicarle y explicarle. ¿Me explico? Porque no es igual, cada uno trae órdenes selladas, cada humano tiene un solo destino que cumplir. Qué terrible es, hermanos, cuando yo quise ser doctor y no pude, y estoy aferrado a que mi hijo sea doctor porque yo no pude ser doctor, o porque yo soy abogado y quiero que mi hijo también sea abogado. O algo más terrible, hermanos, cuando yo soy pastor y quiero que mi hijo sea pastor porque yo soy pastor, que también los hay, hermanos. Y de repente, hermanos, se levanta cada pastor, cada maestro, cada licenciado, cada doctor, que prefieren yo tengo
Un testimonio para no quemar a nadie, de una persona que estudió topografía. Es topógrafo. Toda su vida, hermanos, toda su vida ha trabajado vendiendo periódicos. Hizo su casa vendiendo periódicos. Se casó, tuvo 2 hijos, los ha sacado adelante vendiendo periódicos. Pero es topógrafo, titulado. ¿Y cuántos no nos habremos equivocado de profesión? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Conozco un ingeniero en electrónica que vende burritos y le va re bien. Tiene más de 25 años vendiendo burros. Tiene una casa más o menos amplia, grandecita. Tiene una hija que es doctora. Tiene, bueno. Ahora, le fue muy bien en su tiempo porque también se dedicó a su trabajo, y le fue muy bien. Y gloria a Dios por ello, pero qué importante es que nosotros podamos entender, hermanos. No todos nuestros hijos vienen con las mismas órdenes en su interior. No todos vienen capacitados para lo mismo. ¿Sí me explico? Yo conozco un jovencito que uno de sus maestros en la primaria dijo una vez, le dijo a su papá, le dijo: este muchacho trae cabeza para ser un gran ingeniero o un gran neurocirujano. Dijo: trae cabeza este chaval. ¿Sí? O sea, no todos vienen con la misma capacidad. No todos venimos con la misma capacidad. Hay gente que, híjole, pero que si son buenos para los negocios. Y negocio que ponen, negocio que prospera. Y de repente dicen: no, pues yo me voy a poner a vender a ver qué, vea, y nos ponemos a vender y salimos quebrados. ¿No es cierto? Esas risitas culpables que estoy oyendo son por algo. ¿Sí o no? Mi mamá un día se puso a vender sodas ahí en la casa, hermanos, y no, hombre, ya sabrá, ¿verdad? Todos bien soderos. Y esto tenemos que entenderlo. No venimos a veces con esas capacidades, hermano. Yo hace, ¿qué será? 1 mes, 2 meses, empecé me puse como promotor de un programa de apoyo social. En este apoyo social se trata de que las personas que son beneficiadas con ese programa puedan adquirir un paquete funerario, un servicio funerario, a pagarlo en 3-4 años, de a 100 pesos por semana. ¿Cuántas personas creen que he afiliado desde entonces? Desde que hace como 2 meses. 2 personas. 2 personas, o sea, ¿por qué? Porque no me llamó Dios a afiliar personas. ¿Sí me explico? ¿A qué me llamó Dios? ¿Cuáles son las instrucciones que yo traigo? ¿Sí me explico? Hablando que no hay como ir a renunciar, ¿verdad? Porque pues me da vergüenza, nomás 2 paquetes pude afiliar, nomás 2 personas pude afiliar en 2 meses. Esta vergüenza me da ir a renunciar. ¿Sí me explico? Pero ando metiéndose yo en cosas que no lo llamó Dios a uno. Entonces, a veces nosotros queremos meter a nuestros hijos en cosas que Dios no los llamó. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que estar, como dicen por ahí los jóvenes, ¿verdad? Tengo que estar zorra. Tengo que ponerme bien listo. ¿Qué capacidades trae? ¿Cuáles son los talentos que tiene? Y apóyelo en eso. Mira, mijo, tú traes cabeza, échale ganas. Traes cabeza, ponte a las pilas. ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta, no sé, X cosa? Échale ganas, ponle las pilas a eso. Enfócate. ¿Me explico? Ahora, parte de la vocación de un padre, repito, consiste en ayudar a su hijo a abrir ese sobresellado, entender cuáles son sus órdenes, descubrir lo que Dios quiere que sea y haga. Los padres, hermanos, deben tratar con cada uno de sus hijos bajo la dirección creativa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan explotar esas capacidades que sus hijos tienen. También, si se puede. Todos los padres tienen que sujetarse a algo que a veces cuesta trabajo entender, hermanos. ¿Qué es esto? Cada uno de sus hijos es diferente a los demás, y esta diferencia
esa diferencia tiende a aumentar conforme pasan los años. Cada hijo es diferente y usted los puede ver desde chiquitos, pero conforme pasan los años, hermanos, esas diferencias aumentan, se hacen más grandes. ¿Sí o no? Judith, mi hija, por ejemplo, tiene un carácter que usted sabe que a los niños chiquitos siempre se les dice un apodo, siempre se les pone un apodo a los chiquitos, ¿sí o no? Ay, mi cachetón, y que mi esto, mi lo otro, va. A Judith nosotros le teníamos un apodo cuando era niña, chiquita. Y un día se enojó y le dijo a mi esposa: no me digas así, yo me llamo Judith. Y que no. Estaba chiquita, hermanos, como 4 años, 5. No, a lo mejor más grandecita. A lo mejor más grande, pero con esa le salió: no me digas así, a mí dime Judith y que no sé qué. Cada uno trae su propio carácter, ¿verdad? Y a Miguel también yo le tenía su apodo, pero pues claro que ya mejor me callo, ¿verdad? Y yo lo tengo enfrente, ¿sí? Al rato se los cuento. Sí. Entonces, cada uno de nuestros hijos es diferente a los demás. Y nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor uno de ellos ejerce más autoridad sobre sus hermanos. De repente nos damos cuenta, hermanos, que usted le pide a uno de los chamacos que haga algo, ¿ya por qué? Y que nomás yo, que no, que... Pero lo que uno de sus hermanos hace esto, y así lo hace. ¿Sí o no? Sucede. O sea, llega a pasar. Entonces, la responsabilidad de un padre de enseñar a sus hijos no termina con el hecho de mandarlos a la escuela, hermanos. Además, es necesario que cumplamos con al menos 2 cosas. Número 1, la correcta instrucción y el ejemplo aplicado a esa instrucción. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres de familia deben de estar en guardia contra la inclinación de tratar de imponer en el hijo lo que son los deseos y ambiciones de ellos mismos. Es decir, yo tengo que estar alerta en contra de ese deseo de lograr que mi hijo sea lo que yo no fui, de lograr que mi hijo se preocupe por lo que yo no me preocupé. ¿Sí me explico? En cuanto a mi propia forma de vivir, no es poco frecuente que un padre trate de revivir algún aspecto de su propia vida en sus hijos. No es poco frecuente, se da muy frecuentemente. Ay, es que yo hubiera querido ser abogado, pero aquí viene mi chaval lo que va a ser abogado, el mejor abogado en la ciudad, el más buen abogado, el mejor abogado. ¿Sí o no? Pues yo no fui presidente de la república, pero este viene como presidente municipal. Y queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos, hermanos. La escuela pública puede acomodar las diferencias individuales de cada uno hasta cierto límite nada más, hermanos. Los papás, sin embargo, debemos de preguntarnos esto, hermanos: ¿estoy haciendo lo correcto? A veces hasta ahí nos quedamos. ¿Estoy haciendo lo correcto? Pero la pregunta debiera ser: ¿estoy haciendo lo correcto con este hijo en particular? ¿Me explico? Sobre todo los que tenemos 2 o más. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo lo correcto en general. ¿Me explico? Los horarios de entrada, las reglas que hay en casa, todo eso debe ser normativo para todos. ¿Me explico? Pero tengo que preguntarme: ¿estoy haciendo lo correcto con este en particular? ¿Con esta en particular? Ahí es donde necesitamos la dirección creativa del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Está mi enseñanza ayudando a instruir a este niño en el camino que él debe andar. Porque cuando les hablamos la palabra de Dios, estamos hablando del camino que todos debemos andar. ¿Me explico? Pero cuando yo estoy dando una enseñanza particular a mi hijo, lo estoy enseñando en el camino en el que él particularmente tiene que andar. ¿Sí me explico?
¿Por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, nosotros instruimos en lo general, pero no nos ocupamos por la instrucción en lo particular. A veces, hermanos, es bueno tomarse un tiempo para platicar con uno de ellos a solas y conocerlo a solas. ¿Me explico? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que a nuestro hijo a lo mejor no le gustan las tortas de aguacate. ¿Sí o no? Y ahí andamos con el pobre chamaco, ay, ándele, cómetelo. Pues no, o sea, ya un chamaquito ya tiene 40 años y todavía no nos damos cuenta de que no le gustan las tortas de aguacate, por favor. Que conste que yo no sabía, hermana, yo no estoy diciendo aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Creo que sí, ¿verdad? Gloria a Dios. La enseñanza de nuestros hijos comienza por una instrucción cabal, hermanos. Una instrucción cabal. Los padres deben dedicarse a la instrucción piadosa y a la disciplina de los hijos. Proverbios 19:18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ojo con eso. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Sí o no? ¿Lo tienen? 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjense bien, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Ay, el chamaquito llegó a las 2 de la mañana. ¿Y luego? Pues llegó a las 2 de la mañana. Pues sí, pero ¿qué hiciste? Ah, pues le dije, no, mijo, eso no se hace. Claro, ¿les ha tocado, hermanos, oír de repente? Ándale, mi rey. No, mi amor, mi vida, eso no se hace, corazón. Agárrenle y pónganle una chancla en la pompa, ¿verdad? Como luego le responde. Yo me pasaba con mis hijas, yo decía, desde mucho antes de casarme, decía, cuando sea papá, yo veía a las señoras que el niño haciendo y deshaciendo, y ya, vas a hacer cuando y yo no voy a andar así, o sea, que flojera, así. Yo tenía mis hijas, gracias a Dios, desde chiquitas, ándale, y ya me su pellizco, y su nalgada, si le prometes una nalgada, dásela, porque si no, te agarran el número. Ajá. Si le prometes que le va a ir mal por una causa a otra, cúmplesela. Y si es un regalo, cúmpleselo también. Entonces, es como de, gracias a Dios, es como se va. Pues usted pasa en la clase, cada hija es diferente, no son muy diferentes. Aun cuando nacen, crecen bajo el mismo techo, mismos padres, pues son diferentes. Misma enseñanza, misma cultura, mismo todo. Entonces, gracias a Dios porque nos dio la gracia de que se portan bien. Pero ¿cómo se comenzó? Como dice la escritura, desde temprana edad. Así es. Cuando hay esperanza. Cuando hay esperanza de corregirlo. Yo a mis hijos, hermanos, y aquí está Miguel que no me deja mentir. Haz esto. Ay, una, dos, tres, venga. Y lo agarraba y su tablazo, ¿sí o no? Ya después ya no llegaba ni al 2. ¿Me explico? Instruye al niño entre tanto que hay esperanza, disciplínalo, castígalo, dice, pero no se apresure tu alma a destruir. Hermanos, de repente, híjole, por ahí en Facebook me topé con unas fotografías, hermanos, por ahí hasta les puse alguna reacción, no sé, los que me tienen agregado en Facebook se habrán dado cuenta. Hermanos, niños tremendamente golpeados, por favor. Eso es una injusticia, hermanos, y de eso van a tenerle que dar cuentas a su Dios, a su Creador. Le van a tener que dar cuentas por esos malos tratos que les dan a los niños. Hermanos, una cosa es que la palabra de Dios nos autoriza a castigarlos con vara, y otra cosa muy diferente, hermanos, es llegar a ese tipo de agresiones a nuestros hijos. Son nuestros hijos, por favor. Son los hijos que Dios te dio. Hermanos, miren, aquí está Miguel, mi hijo. No sé si estará traumado o no estará traumado. Hermanos,
una vara, hermanos, una vara, y lo voy a ver en el tiempo de la disciplina. Ahorita perdónenme que me metan algo antes de tiempo, pero hermanos, una vara va a proteger más la integridad de tu hijo que tu mano. ¿Por qué? Porque no te vas a medir con la mano. Con la vara te mides porque sabes que traes algo que lo puede lastimar. Por eso la Biblia es tan sabia, hermanos. El Señor es tan sabio que nos da las herramientas para corregir, para instruir a nuestros hijos de la manera correcta, hermanos. Hay quienes dicen, ay no, la tabla, ay no, hermanos, yo le garantizo, yo a mis hijos siempre les di con la tabla. Rara vez les di con la pura mano, rara vez. Porque no me acuerdo si a ti te di con la mano, a Luis sí me acuerdo. Pero rara vez, hermanos, con la mano. Siempre tenía yo una tabla ahí. ¿Y sabe por qué la tenía? Porque yo sabía que con la tabla yo me iba a medir. Con la mano no te mides. Por eso están esas fotos en internet, hermanos, de esos niños tan salvajemente golpeados, tan salvajemente agredidos por los padres. Porque esa no es una disciplina, hermanos, esa no es una corrección, esa es una cruel y artera agresión contra alguien que no se puede defender. Entonces no te apresures a destruirlo. Hermano, aquí quiero aplicarlo a dos formas, dos cosas. Número uno, en el momento, hermano, mientras hay esperanza. Y no te apresures a destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces se la pasamos. Y una, y se la pasamos. Y dos, y se la pasamos. Y tres, y se la pasamos. Pero aquí, hermanos, se van juntando, y se van juntando, y se van juntando. Usted sabe lo que es un átomo. Es una parte pequeñísima, pequeñísima de las millones que nos conforman. Una cosita así. De nada más ni se ve, se necesita un microscopio para ver un átomo. ¿Sabe usted de qué tamaño era la bomba atómica que estalló en Hiroshima o la que estalló en Nagasaki? Eran del tamaño de un balón de fútbol americano, hermanos. Pero eran puros átomos. Cuando nosotros dejamos que pase un detallito y luego pase el otro y luego pase el otro, y cuando los juntamos se hace una bomba atómica, hermanos. Y ahí es donde no te apresures a destruirlo. O sea, mejor corrígelo de una vez, desde temprano, cuando hay tiempo, cuando hay oportunidad de que se corrija. ¿Me explico? Hermanos, mi papá nos tenía una hora de entrada. A las 10 de la noche te quiero aquí. Un día se nos ocurrió después de llegar después de las 10, hermanos. Había una ventana que no tenía reja, creo que ya se los he platicado. Y cuando íbamos entrando por la ventana, hermanos, nomás sonó un cinturonazo. Y éramos dos, ¿verdad? Mi hermano y yo. Que sigue, dijo mi papá. Pues yo entré primero, ¿verdad? Que siguiera mi hermano. Y téngale también. Pregúntenos cuándo llegamos después de las 10, después de ese día. Mi papá nos daba uno, hermanos, y con eso teníamos como para 15 días. A mí me decía, ¿quieres 10 con el cinto o 5 con la vara? No, yo nomás les daba uno. Rara vez les di más. Sí me tocó llegar a darles 3, 4, pero rara vez, hermanos, les daba más de uno, rara vez. Pero bueno, eso va en la disciplina. Ahorita estamos en la enseñanza apenas. Proverbios 22, 6 ya lo leímos. 23, del 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Hermanos, ¿cuántos de esos jóvenes que ahorita, hermanos, han muerto en manos del crimen organizado estarían vivos si se les hubiera corregido a tiempo? Hace, no sé, un año más o menos, cuando comencé yo a usar Facebook, apareció una foto de una persona que estaba exigiendo justicia porque uno de sus hijos, o un hijo de ella, pues no sé si sería el único o habría más, había desaparecido.
Lo habían levantado y no sabían nada de él. Y la señora, ¿verdad?, muy molesta y muy triste y muy acongojada y muy, no sé de qué otra forma llamarle, exigía justicia y exigía que encontraran a su hijo y que lo encontraran vivo. Y de repente, hermanos, empiezan a aparecer otras fotografías añadidas a esa que esta persona había puesto, con el muchachito, ¿verdad?, con un rifle de cuerno de chivo, con una pistola, unas pistolas en la cintura, recargado en una Hummer, y luego recargado en un carrazo, y luego recargado en otra parte, y luego decía: vergüenza le debería de dar, Señor, andar pidiendo justicia con este angelito. Instrúyelo, corrígelo desde temprano, enséñale el camino que debe andar. ¿Explico? Lo castigarás con vara, dice, pero no morirá. O sea, no le va a pasar nada al chamaco si le das un tablazo en las pompas, por favor. Pudiera ser que la tabla se llegue a quebrar, no le hace, pero el chamaco no le va a pasar nada, hermanos. Miren, ahorita, hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que mucha gente dice: ay, es que son unos salvajes, es que los derechos del niño. El niño tiene derecho a ser instruido, el niño tiene derecho a ser corregido en su camino. Y hermanos amados, este tipo de situaciones como los derechos humanos de los niños, hermanos, lo único que están haciendo es provocar que el niño se sienta protegido y no acepte la corrección, no acepte la dirección del padre. Por eso tanto sicario tan joven, por eso tanta muerte de tanto joven, hermanos, porque se van a las drogas, porque se van al alcohol, porque se van a los vicios desde niños, porque no fueron corregidos a tiempo por los padres. Algo muy importante que cada vez usted, pastor, por los padres, porque a veces un hijo va a ser corregido por un padre y el otro, déjame en paz, déjame en paz. Así es. Ese es otro detalle, hermanos, ¿eh? Y ahí vamos a llegar a ese punto, de hecho. Vamos a llegar. 29:17, ¿qué dice? Proverbios 29:17. ¿Lo tienen? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará. Ay, son las 3 de la mañana y aquel no llega. ¿Dónde andará mi hijo? En el Uber. Ando chambeando. ¿Dónde andará mi hijo? Son las 3 de la mañana y mi hija, ¿dónde andará mi hija? Tiene 17 años y no ha llegado. Son las 3 de la mañana y no llega. ¿Dónde andará? Y en la mañana va a llegar la chavala o el chavalo bien contento, bien campante, y la mamá y el papá con las ojerotas así donde no durmieron en toda la noche por estar pensando en el querubín. Y a la hora de corregirla: ay, es que no seas así, mi amor, eso no se hace. Honra a tu padre y a tu madre, no honra a tu hijo y a tu hija. ¿Me explico? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No dice: padres, obedeced a vuestros hijos en todo, por favor. Hermanos, hemos caído en el error de entregarle la autoridad del hogar a los hijos. Cómprame unas papitas, hijos, que no traigo. Es que yo quiero unas papitas. Toma tus papitas. Dele su tablazo y listo. ¿Me explico? Ahora, no le estoy diciendo vaya y medio mátelo a golpes. No, corríjalo. Que el niño entienda. Miren, llega un momento en el que los hijos ya no necesitan el tablazo. Con la pura palabra es suficiente. Yo me acuerdo, hermanos, que en mis tiempos, cuando mi papá nos veía así, ya sabíamos que aguas. ¿Sí o no? A mí me tocó, ¿verdad? Que de repente mi papá nos echaba unas miraditas esas que matan, sin matarnos. Pero ya sabíamos que venía el chanclazo, que venía el cinturonazo después. Y luego mi mamá, mi mamá, al rato la conocerán, con el favor de Dios, al rato la traigo. Mi mamá era de las personas, hermanos, que nos dejaba salir corriendo. Nos dejaba que corriéramos. Ya cuando íbamos como a media cuadra, tengan el pedradón en el talón, hermano. No fallaba. Bueno, sí, porque decía que apuntaba la cabeza. Bueno, sí. Sí fallaba porque decía que nos tiraba la cabeza, sí es cierto. No, hombre, hermanos, ahí nos recogían. Nos ponían nuestra zurra y luego... Y cuando venga tu papá, no llegaba mi papá, hermanos,
Ya estábamos debajo de la cama. Pero sabe que aquí estamos para gloria y alabanza de Dios. Ya. Ni soy adicto, nunca fui adicto a las drogas. Nunca agarré, bueno, intenté una vez tomar. Afortunadamente el Señor puso en mí algo porque nomás siento el alcohol en la boca y luego vomito. Pero intenté fumar, jamás pude fumar, me da asco el olor del cigarro. El humo del cigarro en mi boca me da un asco horrible. ¿No le ha tocado de repente personas que fuman y usted se acerca a ellas? El olor tan desagradable que despiden, ellos ni cuenta se dan, pero apestan, hermanos, apestan. Incluso en un camión me tocó ver una vez una calcomanía que decía: el cigarro cuesta, molesta y apesta. Y sí es cierto. Pero ¿qué pasa, hermano? Que a veces nosotros no tenemos la fuerza de voluntad, el carácter para decir: oye, corrígete en esto. Tenemos que instruirlos, hermanos, paciente y amorosamente. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que esperamos ver en ellos, ¿sí? Es responsabilidad de los padres, hermanos, el preocuparse de que un hijo entienda lo que se espera de él. No solamente debe de entenderlo mentalmente, sino que debe de ser ayudado y se le debe demostrar cómo ejecutar correctamente una orden, cómo puede llevar a cabo una buena labor. La mayoría de los padres son culpables, ojo, de dar órdenes sin hacer el esfuerzo correspondiente para mostrar y enseñar exactamente cómo deben ejecutarse. Mija, lávame los trastes. Y ahí está la niña, ¿verdad? De, no sé, 8, 9 años, 10, qué sé yo, ¿verdad? Dependiendo de la edad en la que cada quien empiece. Oye, mija, pues me dejaste los trastes todos cochinos, mira, este huevo de hace 3 días todavía, no la friegues. Pues sí, pero enséñale cómo. Mira, mija, el plato se agarra así, mira, con cuidado para no irlo a quebrar, se talla de esta manera, se toma con cuidado, se enjuaga y con cuidadito se pone así. Mira, ¿viste cómo lo hice? A ver, hazlo tú. Y ahí está la niña, ay, tallando y como... Bueno, ya usted le enseñó cómo. Que a lo mejor no la captó a la primera, ¿va? A lo mejor se lo volvió a dejar medio sución. Bueno, no, mira, otra vez, mira, así, paciente y amorosamente. Es que ya te dije cómo. Es que no, hermano, con paciencia. ¿Me explico? Ahora, ya si la niña ya tiene 40 años, pues también pues ya es de más, ¿va? O sea, ya... Pero ¿me estoy haciendo entender? O sea, a nuestros hijos, hermanos, paciente y amorosamente, ¿verdad? Hay que enseñarles. Mira, mijo, vamos a barrer. Agárrate. Antes vendían unas escobitas de juguete, ¿se acuerdan? ¿A cuántos les tocó trabajar con esas escobitas? Y ahí andaba la niña, va, detrás de la mamá. ¿Sí o no? O la mamá detrás de ella, va. Usted bárrale de aquí para allá, mija. Ahí va la niña, va, y le va la mamá detrás de ella, va. Enseñándole a hacerlo. Paciente y amorosamente. Su trapeadorcito, venían sus trapeadorcitos chiquitos con su cubetita de plástico. Y ahí andaba la niña, va, haciendo como que hacía. Y la mamá detrás de ella, enseñándole. ¿Explico? Yo me acuerdo, hermanos, que mi mamá compraba manteles para hacer costuras. Y de repente ahí estábamos mi hermano Carlos y yo. Aprendimos a hacer costuras. Aprendimos a tejer con gancho. ¿A poco? ¿Va? Aprendimos a hacer comida. Batallamos, pero aprendimos a hacer comida. Tú todavía, pero bueno. Pero ahí la hago la lucha. ¿Me explico? De hambre no me he de morir, hermanos. Hasta huevos con cáscara si quiere, pero no me he de morir de hambre. ¿Por qué? Porque tuve una mamá, hermanos, que me enseñó. ¿Me explico? Al menos, hermanos, no voy a ser de los que van y le meten el dedo al aceite a ver si ya está caliente. Conocí una señora que eso hizo, por eso les comento. Era una persona de la alta sociedad, allá en México. Ella era de la alta sociedad, siempre tuvo sirvienta, siempre tuvo quien le hiciera comida, siempre. Llega el momento en el que se casa con un policía, y este policía pues estaba empezando, llegó a ser un comandante, ¿va? De la Federal de Caminos, llegó a ser comandante, pero en su momento él era un oficial, así que no tenían las riquezas que tenía o las facilidades que tuvo cuando estaba con sus papás.
Y el día siguiente, después de la boda, le dijo el esposo, pues hazme unos huevos fritos, para desayunar. Y la hermana fue y le puso el aceite al sartén y lo dejó calentándose, pues, preparó los huevos y luego fue y le metió el dedo al aceite, así estaba caliente. Nunca en su vida se había metido a la cocina, más que a comer. Pensé que me preguntaban. Y esta hermana lo testificaba, la hermana Juanita ya falleció. Ella lo testificaba, y Luisa lo testificaba, pero pues así aprendí a hacer comida, dijo ella. Pues. ¿Qué pasa, hermanos? Falta instrucción. Falta la instrucción. Entonces, un papá, una mamá, oiga bien lo que voy a decir, porque a lo mejor lo van a escuchar sus hijos. Un padre no tiene derecho a esperar diligencia y un buen desempeño de su hijo si es que no ha invertido tiempo y esfuerzo para instruirlo en X tarea. O sea, yo no le puedo exigir a Miguel que pinte bien la casa si no le he enseñado cómo hacerlo. O sea, qué bueno que me recuerdas para empezar. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, aquí en esto tenemos que tener ese cuidado, ¿ah? Y qué bueno que me recuerdas porque de aquí en adelante, ¿verdad? Tiene que aprender. A cambiar un tanque de gas, tiene que aprender. A arreglar una fuga de fontanería, tiene que aprender. Hermanos, yo, para gloria de mi Dios, hermanos, yo aprendí, hermanos, trabajos de fontanería estando en la sierra. Allá tuve yo que aprender, hermanos. Tuve que hacer toda la instalación del baño de la casa pastoral, yo solo. Tuve que aprender a hacer instalaciones eléctricas, hermanos, porque en el templo no había luz eléctrica. Yo tuve que poner toda la instalación, tomacorrientes, apagadores, en la casa pastoral igualmente. Incluso, hermanos, llegué a poner instalaciones de luz en las casas de los vecinos que no sabían ni cómo se hacía, ahí en Washington. Cuando llegó la luz de la red eléctrica. Allá tuve que aprender a hacer ese tipo de cosas. Bueno, la fontanería ya sabía, porque ahí en el orfanatorio donde llegué a trabajar también, era también de todo. Gracias a Dios, hermanos, aprendí a hacer algunas cositas, no sé mucho, pero le puedo poner un piso de cerámica todo chueco si quiere, pero se lo puedo poner. Le puedo poner una instalación eléctrica mal hecha, a lo mejor no con el profesionalismo que alguien lo puede hacer, pero lo puedo hacer. Puedo instalarle, hermanos, instalaba en otro tiempo, ya no, el dish pirata. En otro tiempo, gracias a Dios ya no. Pero en mi casa, hermanos, yo instalé, llegué a instalar, hermanos, es más, con decirles que hasta el Sky, el Sky es el no pirata, el genuino, el original. Llegué a una casa, hermanos, aquí por creo que se llama Fraccionamiento Las Águilas, acá por el Ortiz Mena, por donde está Soriana Mirador, por ahí. Y llego, hermanos, a esta casa y me dice la señora, es que me hicieron una instalación de Sky, dijo, y no funcionó, que no sé qué. Pues ahí voy, hermanos, sin saber. Le moví aquí, le moví allá. Total, le puse el Sky, hermanos, en 2 televisiones cuando ella lo tenía contratado nada más en una. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Y luego, para Dios que la señora pagaba el Sky el más caro, el de más de 1,000 pesos, pagaba Sky nomás para ver las novelas. Cada quien. Pero el asunto es hermanos, tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles cómo reparar, cómo cambiar un foco, hermanos. A veces no saben ni cómo cambiar un foco. A veces no saben ni cómo subirse a una silla, cómo subirse a una escalera. Pero ya lo enseña todo Google. Sí, pues nomás que Google no le va a decir agárrate de aquí, agárrate de allá. O sea, Google nomás le va a decir cómo hacer el cambio de foco. Entonces, ahí tenemos que ver mucho nosotros, hermanos. Ahí tenemos mucho que ver nosotros, ¿sí? Cada vez que se asigna una nueva tarea, hermanos, esta debe de ir acompañada de la instrucción necesaria para esa tarea. Báteme el cemento, sí, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo lo vas a hacer para batir el cemento? Tiene su gracia, tiene su ciencia. Cuando me tocó trabajar de ayudante de un albañil, el albañil a mí me dijo, mira, no, es que tú tienes que ir batiendo hacia donde corre el agua, y no quieras regresar el agua al cemento, no, échale el cemento al agua donde va corriendo. No, pues así batía. ¿Por qué? Porque usted le echa el agua allá donde va a batir, y el agua tiene su caída, tiene su hacia dónde se va a ir.
Y si usted quiere regresar el agua ya a la batida, pues nunca lo va a lograr, hermano. Siempre le va a ganar la gravedad. En cambio, si usted va a agarrar el cementito y se lo echa al agua donde va corriendo, no, pues se bate de volada. Entonces, instrúyalo, enséñelo. ¿Sí me explico? Llegó el momento en el que el maestro me decía, esos son los chalanes, dice, los que le dan carrilla al maestro. Y no al revés. Pero él me instruyó. Él me enseñó cómo. ¿Me explico? Y le daba batería al maestro. Ya mero, maestro, ¿quiere más mezcla? ¿Quiere más adobes? ¿Quiere más ladrillos? ¿Qué le pongo? El maestro hasta me decía, no, espérate, déjame acabo esto que tengo aquí. Eso, hermanos, tiene que ver mucho con la instrucción, con la enseñanza. Amén. Donde dice el dicho, formó a un buen hombre o formó a una buena mujer, ya cuando están ellos casados. Sí. Ahora, miren, nada, hermanos, ayuda tanto a la instrucción de un niño como la oportunidad que él tenga de hacer algo significativo. Es decir, algo que al niño le llame la atención a hacer. Muchas veces, yo no sé cuántos les tocó, mi papá, que de repente la televisión no daba señal o que el radio no funcionaba, mi papá los abría y él se ponía y le movía y los descomponía peor o los arreglaba, pero una de dos hacía. Y yo me acuerdo, hermanos, que llegábamos nosotros o mi hermano y yo o uno de los dos, y ahí estábamos viendo lo que mi papá hacía, y mi papá queriendo arreglar a que nosotros metiendo la cabeza y no sé cuántos les tocó que yo, hazte para allá, hazte para allá. ¿No les tocó? Que mi papá quería arreglar algo y estábamos nosotros metiendo la cabeza y no le dejamos un nivel. Póngala ahí a un ladito, hermano. Mira, mijo, esto se hace así. Mira, ten cuidado con eso que está caliente. ¿Explico? O sea, no es lo mismo, hazte para allá y no me dejas trabajar. No, póngale una silla donde el niño pueda ver. ¿Me explico? Porque eso significa algo para él. Eso lo va a ayudar a él a interesarse en lo que usted está haciendo. Y le va a dar la oportunidad a usted para que él aprenda de lo que usted está haciendo. ¿Ya? Ya cuando el niño vea que a usted se le ve el esqueleto, que se le ve la radiografía, entonces va a decir el niño, esos cables no se agarran. ¿Me explico? Bueno. El trabajo de la casa, hermanos, debe de encargarse a los hijos tan pronto como sean capaces de realizarlo. O sea, si usted ve que el niño, el querubín ya tiene 40 años y todavía no tiene su cama, hermano, déjelo que lo haga. ¿Me explico? El niño puede tender su cama, no sé, ¿qué le gusta? ¿11 años? ¿10? ¿Menos? De los 4, díselo. En cuanto puedan hacer algo, póngalo a hacerlo. Póngalo a hacerlo. En cuanto pueda, hermanos. En cuanto pueda. No le dé chance de nada. En cuanto pueda, póngalo a hacer algo. Hermanos, para gloria de mi Padre, yo quiero decirles esto. Yo aprendí a trabajar, hermanos, desde que tenía como 8 o 9 años. Yo me iba al centro, hermanos. Compraba una cajita de chicles, me subía a los camiones, empezaba a vender mis chicles. Y no como ahorita, que van y se los forzan allá uno y se los avientan. No. Yo me subía al camión y empezaba a ofrecerlos, a vocearlos. El paquetito de chicles yo lo daba creo que a 10 pesos. O a peso el paquetito de chicles, a peso, y traía 10. Hermano, yo vendía una caja de chicles, guardaba el dinero de esa caja de chicles, que había vendido la mitad, porque una caja me daba para 2, y compraba la otra caja de chicles. De esa caja de chicles, guardaba lo de una y me compraba la otra, y así, iba agarrando mi dinerito, hermanos, desde bien chavalo. Yo empecé a trabajar, hermanos, en la Galatea. ¿Se acuerdan de la Galatea? En la Cuarta y Juárez. Ahí comencé yo a trabajar, hermanos, como empacador. Y estaba bien chavalo, bien chiquito. En cuanto yo pude, hermano, ganar mi primer dinerito, yo me fui a ganar mi primer dinerito. Por eso cuando Miguel le dio por irse de cerillito también allá a Bodega Aurrera, váyase. Aprenda lo que vale el dinero, aprenda lo que cuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque hay hijos que llegan a la edad adulta y no saben lo que cuesta ganarse un peso. Y nomás están y dame, y quiero, y necesito, y ándale, y date carrilla. Oiga, enséñelo a trabajar desde chiquito. ¿Me das para unas papitas? Sí, mijo, no, bárrame la banqueta. Ya acabé, mamá. A ver, vamos a checarte.
Mira, mijito, aquí te quedó basurita, aquí te quedó tierra, termíname bien y te compro tus papitas. ¿Me explico? O sea, no, miren, en cierta ocasión ahí en Walmart estaba un chamaquito, de esos que se ve que tienen modos, ¿verdad? Que los papás tienen dinero. Y estaba el chamaquito. ¿Y qué quería? Un chocolate, creo. No me acuerdo muy bien, creo que era un chocolate. Entonces de que está el chamaquito, ay, un chocolate, mamá, un chocolate. No, mijito, ahorita no traigo dinero, le decía la mamá. Pues, obviamente sí traía, pero no traigo dinero. Y no traigo dinero. Y que se tira el chaval al piso, hermano. Y quiero un chocolate, que no sé qué tanto. Y de repente que se tira la señora al piso. No tengo dinero, le decía la señora. Y que se para el chaval. Mamá, me estás poniendo en vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Para que sepas lo que se siente, le dice la señora al chaval. Yo no sé, hermano, si sea que sea más efectivo. Para mí un chanclazo hubiera sido suficiente. Me estás poniendo en vergüenza. Me estás avergonzando, le decía. Me estás avergonzando, mamá, para que sepas lo que se siente. Yo no sé, hermano, qué tan eficiente sea eso. Lo que sí sé, hermanos, es que nunca debe desestimarse el valor formativo y el carácter proporcionado por el sentimiento de haber cumplido. ¿Qué padre te sientes? Y es que el diablo también es bien astuto, porque como ha metido leyes en cuestión de no pegarles a los hijos. Yo recuerdo una vez cuando estaba con Yares y a Maris en Pollo Kentucky, allá en el centro. Y había una de esas que trabajan en los que recogen los niños, trabajadora social. Sí. Entonces estaba de medio, no recuerdo qué exactamente estaba haciendo, pero yo le llamé la atención y le hice así en la manita, nada más. Se dejó ir conmigo la señora y con toda autoridad ella me podía quitar a la niña por haberle dado, y eso así nada más en la mano. Sí. O sea, como es el diablo va poniendo aún las leyes para que no corrijamos a nuestros hijos. Sí, ahora fíjense en un detalle, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la disciplina va ligada al amor, hermanos. Va ligada al amor. Miren, yo creo, hermanos, en el valor de la disciplina por esto. Si mi papá no nos hubiera tratado como nos trató, si mi mamá no nos hubiera tratado como nos trató, muy probablemente ahorita, hermanos, o yo estaría en la cárcel o yo estaría muerto. Así de simple. O sea, miren, el tiempo que nuestros hijos tengan para juegos y descanso tiene que estar cuidadosamente proporcionado, hermanos, con el trabajo significativo que ellos hagan en casa. Significativo y necesario, hermanos. Miren, una de las maneras más fáciles, más sencillas de evitar que nuestros hijos anden en el crimen, anden en las drogas, anden en el alcohol, una de las formas más sencillas de prevenir la delincuencia juvenil es la formación de buenos hábitos de trabajo. Cuando nuestros hijos aprenden a trabajar desde pequeños, olvídese que vayan a andar en las pandillas. Pero cuando los tenemos de bonitos, de mi muñequito de Sololoy, no haga nada, póngase a ver la tele, hermanos, vamos a hacer de ellos unos flojos que no van a servir para nada, hermanos. Una palabra, hermanos, los va a describir, una sola palabra. ¿Sabe cuál palabra es? Parásitos. O sea, no le enseña a su hijo a trabajar. Usted téngalo ahí viendo televisión todo el día, va a ser un parásito que nada más va a servir para sacarle dinero o para sacarle dinero a los demás. A mí me da coraje, hermanos, y se lo digo francamente, casi nunca me subo a los camiones, gracias a Dios por mi trabajo ando en una moto, pero me ha tocado, hermanos, gente que se sube a los camiones y dice,
Es que no quiero andar robando, es que no quiero asaltarlo, es que no quiero hacerle nada. Por eso le pido, ponte a trabajar. ¿Me explico? O sea, nada más tienes de opción andar robando, nada más tienes de opción andarte metiendo a las casas, nada más tienes de opción andar asaltando gente. No puedes meterte a trabajar, por favor. Ahí en las maquilas está lleno de gente que está solicitando, hermanos. Vacantes, y vacantes aquí, y vacantes allá. Aquí en la 20 de noviembre hay una maderería donde están contratando, hay vacantes. Había una ferretería donde estaban contratando, había vacantes. En todas partes hay vacantes. O sea, ponte a trabajar. ¿Cómo que no quiero andar asaltando, por favor? ¿Qué faltó ahí? Ahí lo que faltó fue un papá o una mamá que, vente, vámonos a trabajar, y ponte a trabajar, y ponte a hacer esto, y ponte a estudiar, vámonos a hacer esto, ponte a barrer tu cuarto, ponte a estar aquí, tenemos la necesidad de enseñarlos a trabajar. Para robar se tiene que aprender. Y hasta para robar se tiene que aprender, ¿verdad? Hace, ¿qué fue? Unos pocos días, hermanos, salió en un periódico, en un periódico en internet, de unos hombres, creo que fue, no me acuerdo si fue en Italia o fue en Roma, en Francia, no me acuerdo qué país de estos. No, en Holanda, creo que fue en Holanda. Hay salió una nota, hermanos, de dos hombres que se metieron a una casa a robar. Y como resulta que en esa casa vivía un gigantón, que además era gay, y lo secuestró 5 días, estuvo abusando de ellos 5 días. O sea, los violó 5 días. Ahora, ¿qué necesidad tenían ellos de meterse ahí? Pónganse a trabajar. ¿Me explico? Hermanos, yo creo sinceramente que una de las maneras más fáciles de prevenir la delincuencia en nuestros hijos es enseñarles a trabajar. Mire, cuando el chavalo se levanta temprano para irse a la maquila, ¿a qué horas entran los de las maquilas regularmente? A las 6. ¿A qué horas se levantan? ¿4 de la mañana? ¿Usted cree que el chavalo que se tiene que levantar a las 4 de la mañana va a llegar a las 4 de la mañana a su casa a dormir? ¿Cómo la ve? Claro que no. Se va a acostar tempranito va a estar en la cama, hermanos. Hermanos, yo trabajé en el diario de Chihuahua y, hermanos, a las 7 de la noche que estábamos en el culto, yo estaba así. ¿Por qué? Porque a las 2 de la mañana yo tenía que estar allá checando mi horario, hermanos. A las 3 de la mañana comenzaba mi ruta, terminaba a las 8 de la mañana. Y claro que llegaba a la casa, hermanos, y en la noche ya estaba así. Afortunadamente en ese tiempo no estaba yo pastoreando, pero estábamos en la iglesia y de repente yo estaba así. Y mi esposa. ¿Por qué? Porque tenía sueño, estaba cansado, quería dormir. Ah, no, pero el chamaquito llegó el querubín llegó a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que se va a querer levantar y irse a trabajar? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarlo a trabajar. ¿Para qué? Para que en la noche la cama lo llame a gritos como las sirenas a los marinos. ¿Eh? Sí, tampoco hay que dejarse ahogar, ¿verdad? Pero sí me estoy haciendo entender, hermanos. Hábitos de trabajo, que el chaval aprenda a trabajar, hermanos. Que aprenda a gastarse su dinero en sus zapatos. No, mire, si le quiere dar para el chivo, qué bueno. Y si no, también tiene que darle, hermano. Eso es de ley. ¿Me explico? Pero que él aprenda, hermanos, a que quiere unos zapatos. Órale, pues a trabajar por ellos. Quiere un juego de video, pues póngase a trabajar por él. ¿Me explico? No, el chamaquito de 30 años quiere que le compres un juego de video para estarse todo el día metido en la casa. Pues no, póngase a trabajar por él. Enséñele hábitos de trabajo. ¿Me explico? A ver, mijito, véngase, láveme las palas. ¿Sí o no? Láveme la cuchara, mijo. Mi papá me llevaba con él, hermanos, desde chiquito. ¿Qué tendría yo? A lo mejor la edad de Oliver, a lo mejor un poquito más grande que Oliver. ¿Cuántos años tiene Oliver? 4. Como 6, 7 años tenía yo, hermanos, cuando mi papá en vacaciones me llevaba con él. Mi papá era rotulista y me llevaba con él. Láveme los pinceles, láveme esa brocha, tápeme las pinturas, revuélvame ese tiner con la pintura, esa guarraz, esa gasolina, consígame agua para esta pintura porque es de agua. Y ahí andaba el chamaquito consiguiendo agua en un botecito. Mi papá me daba 20 pesos, hermanos, y me decía 10 pesos son para el chivo, los otros 10 gástelos como usted quiera. Y yo venía con mi conito de lunetas, hermanos. Me encantaban las lunetas, me encantaban
frijolitos de grenetina. Santo Dios. Pero así aprendí, hermanos. Y aquí está mi esposa, pregúntenle cuándo ha batallado porque no le doy dinero. Quizá batallará por otras cosas, pero por dinero, cuando estoy trabajando. Enséñalos a trabajar. Amén. Vamos a orar, hermanos, para continuar con nuestro culto porque ya se nos fue un poquito más de la hora. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza que nos has compartido, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu favor. Bendícenos en el culto dentro de unos momentos, Señor. Sea tu nombre glorificado y habla a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a prepararnos para el culto que nos fue el tiempo.